Bendiciones a todos y bienvenidos a su espacio Reflexionando a través de la palabra. Enviamos un saludo muy especial a nuestra maestra Doris Villarreal y a nuestra amada audiencia. Saludos y bendiciones. Hoy tenemos un panel de invitados y quiero presentarlos. Desde Frederick, Maryland, tenemos a nuestra hermana Marlene Márquez. Desde California tenemos a nuestra hermana Blanca Umaña. Y también desde California tenemos a nuestro hermano Wilber Umaña. Y desde Owensville está su servidora Carmen Elena. Así que somos el grupo número 7 y estamos aquí para analizar el capítulo 6 del libro de Esther. El rey honra a Mardoqueo. Y como ya lo mencioné antes, ¿verdad? Este es un episodio en el que estaremos profundizando, ¿verdad? El capítulo 6 del libro de Esther. Un capítulo cargado de giros providenciales, lecciones de humildad y orgullo, y el obrar silencioso pero poderoso de Dios. A través de preguntas personales y teológicas, exploraremos cómo los personajes de Mardoqueo, Amán y Esther enfrentan momentos de tensión, prueba y revelación. También nos daremos el espacio para hacer conexiones con nuestras propias vidas, buscando sabiduría y dirección a la luz de este relato bíblico. Prepárate para descubrir cómo, aun cuando el nombre de Dios no se menciona explícitamente, su mano guía cada detalle de la historia. Así que bienvenidos, hermanos, una vez más. Gracias. Y vamos a continuar, ¿verdad? Y la primera pregunta es para nuestra hermana Marlene Márquez. Y dice así: en el capítulo 6 vemos ejemplos de humildad y de orgullo reflejados en los personajes de Mardoqueo y Amán. ¿Cómo los define usted? ¿Cómo define estos conceptos y cómo se reflejan en el capítulo 6? Bendiciones para todos. Bueno, yo en el capítulo 6 puedo ver reflejada la humildad en el personaje de Mardoqueo y puedo ver reflejado el orgullo en el personaje de Amán. Si vamos a definir lo que es la humildad, yo podría decir que es una virtud donde la persona no tiene un concepto sobrevalorado de sí mismo. Y para nosotros también como cristianos, la humildad también consiste en saber reconocer nuestra necesidad de Dios y honrarlo también como Él se merece. Cuando nosotros observamos a Mardoqueo, nosotros podemos ver que es un personaje que poseía todas esas cualidades. Mardoqueo fue un hombre que honró sus valores, que honraba sus convicciones hasta en los momentos más difíciles que él podía estar pasando. Lo vemos siempre que actuaba con prudencia, con integridad, respetando a sus autoridades. Así que me gusta mucho todo el proceder que tiene Mardoqueo en toda esta historia, porque Mardoqueo actuaba de acuerdo a sus valores y de acuerdo a su fe. Y también puedo ver de que el ambiente que lo rodeaba no había contaminado el corazón de Mardoqueo. Amén. Cuando nosotros vemos el personaje de Amán, vemos que Amán es todo lo contrario. Amán podríamos decir que personifica lo que es el orgullo y vemos cómo en este personaje se reflejan en su carácter, en sus actitudes, ese orgullo que él tenía. Era un hombre sobrevalorado en sí mismo, era un hombre altivo. Y también mientras leí el capítulo 6, pude encontrar de que Amán era un hombre también muy pretencioso. Esos aires de grandeza que él tenía lo llevaron incluso a pedir que las personas se inclinaran ante él. Ya en el capítulo 6, específicamente en los versos 8 y 9, nosotros observamos que el orgullo que gobernaba en el corazón de Amán salió también por su boca. Lo vemos que Amán se visualizó en el caballo del rey, con las vestiduras del rey, con la corona de él y recibiendo toda ovación pública. Así que podemos ver cómo la persona que tiene orgullo se cree que se merece todo lo mejor. En estos capítulos nosotros podemos ver el contraste entre lo que es la humildad y el orgullo. Vemos cómo la humildad de Mardoqueo
le trajo el ser exaltado, y la exaltación que le llegó a Mardoqueo fue por una intervención de Dios. Y vemos que en el caso de Amán, él buscaba reconocimiento de hombres, pero su orgullo lo llevó a ser humillado, y esa humillación que recibió Amán también fue por intervención de Dios. Así que nosotros podemos ver ese contraste entre lo que es una persona orgullosa y entre lo que es una persona humilde, y vemos cómo Dios actúa con cada una de ellas. Yo Amén. quisiera cerrar con un versículo que está en la palabra en Lucas capítulo 14, versículo 11, y dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gracias por su respuesta, hermana Marlene. Muy importante. Y bueno, hermana Carmen, también siguiendo con este capítulo, y si seguimos reflexionando sobre él, nos puede surgir otra pregunta, y yo quisiera ver cómo usted nos puede aportar en este asunto. Mardoqueo y Esther estuvieron en una posición difícil, donde su fe se vio comprometida. ¿Ha estado usted en una circunstancia similar? Bendiciones una vez más y voy a contestar la primera parte de la pregunta. Y vemos que Esther y Mardoqueo sí estuvieron en un momento muy difícil. Su historia nos ofrece una enseñanza muy valiosa y su posición, ¿verdad? Difícil en el momento de la historia, al grado que podían perder su vida. Por medio de su cohesión y solidaridad, podemos ver que en la unión está la fuerza. Ellos nos dan ejemplos de fe y de valentía. Amén. Cada uno realizó su parte en la historia. Por ejemplo, Mardoqueo, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer, eh, desempeñando su privilegio en la integridad, ¿verdad? De servir al rey. Y vemos también que Esther también hizo su parte, desarrollada en la valentía de ella. Pero Dios hizo la mejor parte en esta historia, y eso lo vemos reflejado en el final de la historia, ya que Dios cuidó de su pueblo y no se dio el veredicto, ¿verdad?, que se había planeado. De manera personal, puedo decirle que mi fe nunca ha estado comprometida al nivel de Esther, ¿verdad? Y Mardoqueo, pero sí puedo decirle, puedo compartirles que he sido valiente en la adversidad. En las dificultades me ha tocado ser muy valiente, pero no ha sido en mis fuerzas. Ha sido porque Dios ha estado conmigo. Me ha tocado ayunar por 3 días esperando una respuesta que solo Dios me puede dar, y en algunas peticiones aún no tengo la respuesta, pero sigo confiando que Dios puede hacer algo especial en cualquier momento de mi vida. Amén. Así Amén. que ahí está mi respuesta, ¿verdad? Para su pregunta. Y vamos a continuar, ¿verdad? Desarrollando lo que es el capítulo 6 del libro de Esther. Y mi siguiente pregunta es para nuestra hermana Blanca. Y dice así: ¿alguna vez lo han lastimado, humillado de una manera que fue difícil, pero que al final resultó bueno para usted? Comparta con nosotros, por favor, mi hermana Blanca. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermana Carmen. Y lastimosamente sí, he experimentado lo que es la humillación, no solamente una vez, sino varias veces. Y creo que cuando pasamos por ese momento no tan agradable en nuestras vidas, reaccionamos de diferentes maneras. Nuestras Ujú. emociones, nuestros sentimientos muchas veces se apoderan de nosotros, y lo reflejamos con una tristeza, con un enojo, o muchas veces lloramos porque el momento que pasamos no es agradable. Me recuerdo cuando estaba en mi tercer año escolar, eh, mi maestra nos dirigió a hacer un debate en la escuela. Entonces, ella nos pidió de que nos dividiéramos en grupos, pero la sorpresa mía fue, hermana, de que ella dice: los que están a mi derecha, dice, yo quiero que se paren y representen a los cristianos. Los Ujú. a mi izquierda, que se representen a lo que es los católicos. Entonces, la sorpresa mía fue, hermana, de que cuando nos paramos para representar a los cristianos, solamente nos paramos 3 estudiantes de una clase Wow.
5 estudiantes. Entonces, y empezaron las preguntas de parte del grupo que estaba a la izquierda. Fueron preguntas que nos dañaron, preguntas que nos lastimaron por la intensidad que se hacían. Usted sabe que el evangelio desde siempre ha sido lastimado, la iglesia ha sido perseguida y en Así es. yo me sentía así. A lo mejor porque no tenía la madurez espiritual suficiente para poder enfrentar y contestar lo que ellos deseaban. Pero algo con lo que yo me quedo, hermanas, hasta este momento es que dentro de ese debate había una muchacha, una estudiante, que ella había sido crecida en el catolicismo desde muy pequeña y sabía mucho. Pero esa muchacha, cuando terminamos la clase, ella se acercó a nosotros y nos pidió perdón. Y de lo que yo puedo rescatar de ese momento donde nos sentimos humilladas, puedo rescatar que esa muchacha hoy en día le sirve al Señor. Esa alma fue rescatada y ahora ella le sirve juntamente con toda su familia. Amén. De ese momento yo puedo rescatar ese momento que esta muchacha ahora le sirve al Señor, hermana. Gloria a Dios, y qué bueno y hermoso ver que Dios tiene su propia forma de actuar y de llamarnos, ¿verdad? A su servicio. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y esta es para mi hermano Wilber. Y la pregunta dice así: sabemos que el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther. Desde el punto de vista del lector, ¿dónde está Dios en este capítulo? ¿Qué está haciendo? Bendiciones para todos. Creo que al leer el capítulo 6 nos dimos cuenta nuevamente que el nombre del Señor no aparece literalmente allí, pero podemos darnos cuenta que la presencia de Dios está allí en cada proceso, en cada evento que sucede en todo el libro y en el capítulo 6 de Esther. Y miramos cómo Dios se hace presente para defender a sus hijos. Lo podemos ver que él en ese capítulo miramos como un juez haciendo justicia para su pueblo, y también lo miramos como un abogado también para defendiendo a lo que es el pueblo del Señor. En el capítulo 6, versículo 1, nos dimos cuenta en el momento cuando al rey Asuero se levanta el sueño, ese momento había un propósito divino, y es que el Señor quería salvar también la vida de Mardoqueo en cierto momento, y creemos también que podemos aprender algo maravilloso en este capítulo, es que el Señor honra a sus hijos. Mira, el momento cuando Amán se ve obligado a darle honra a Mardoqueo, cuando en otro momento él quería quizás quitarle la vida, y mirar cómo Dios obra en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a veces parece que el Señor está lejos de nosotros, es cuando Dios está cerca. Correctamente, así es. Qué hermoso saber que aún en los momentos más difíciles, Dios nos está cuidando. Y tenemos una pregunta más y acá vamos a participar todos. Y voy a comenzar con nuestra hermana Marlene una vez más. Y la pregunta dice así: ¿se ha visto en una situación donde ha tenido que premiar, reconocer a una persona que en su opinión no se lo merece? ¿Qué es lo que ha hecho? Denos un ejemplo. Bueno, quizás directamente yo no he tenido que premiar a alguien que no se lo merece, pero a veces se nos presentan en nuestra vida cotidiana situaciones donde a veces las recompensas o los reconocimientos se reciben de manera igual, aunque no nos hayamos esforzado de la misma forma. Y esto puede suceder en nuestro ambiente de trabajo o puede suceder inclusive dentro de la iglesia. Y quizás en mi trabajo he podido experimentar el hecho de que hay un grupo que tenemos que sacar un trabajo, pero no todo el mundo se esfuerza de la misma manera, no todo el mundo invierte el tiempo que debería, y sin embargo, al momento de ser reconocidos, pues se reconoce por igual. ¿Qué he hecho? Nada, me he quedado callada, porque al final yo creo de que cuando una persona recibe un reconocimiento que no se merece, no lo va a poder disfrutar. Eso es así. Nuestra hermana Blanca.
Amén. Sí, creo que pues es difícil reconocer a alguien que no se porta bien con nosotros, pero hay un versículo en la Biblia que está en Mateo 5:44, donde nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Gracias por su respuesta, nuestro hermano Wilber. Amén. Creemos que tenemos quizás diferentes testimonios en el caminar con el Señor. Quizás muchos somos líderes y muchas veces quizás lo que más nos abunda a los líderes son las críticas y nosotros tenemos que seguir adelante y nunca pagar mal por mal y aún aquellas personas que quizás nos critican, nosotros tenemos que quererlos, amarlos. El Señor es el mejor ejemplo para nosotros. Él siempre y nos ama y también nos ha perdonado y no ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que el amor de Dios permanece para siempre, su misericordia también. Amén, así es. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos bienaventurados cuando hablan de nosotros mintiendo. Así que cuando alguien diga algo malo de nosotros, lo que tenemos que hacer es, como siempre, ponerlo en las manos de Dios. Y Él peleará por nosotros. Amén. Amén. Así que para ir, ¿verdad? Recapitulando, ya finalizando, quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que usted ha aprendido del capítulo 6 del libro de Esther? En una respuesta breve, por favor. Bueno, yo podría decir que como conclusión, una lección que me queda de este capítulo es que la justicia de Dios siempre será exhibida sobre sus hijos en el tiempo perfecto de Él. Amén. Nuestra hermana Blanca. Sí, igual yo puedo decir que a través de este capítulo aprendemos que aunque a veces nos sintamos invisibles o maltratados, Dios está al tanto de todo y Él actúa en el momento correcto y nos defiende de toda injusticia. Amén. Nuestro hermano Wilber. Amén. Yo creo que también podemos aprender que tenemos que tener esa valentía de predicar al Señor en todo momento, independientemente cuáles sean las consecuencias que tengamos. El Señor es poderoso y hay muchas personas que necesitan del Señor y tenemos que seguir adelante y pedirle al Señor que siempre nos dé ese corazón generoso, lleno de amor para predicar su palabra. Amén. Sí, de manera personal también puedo compartirles que lo que he aprendido es que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y como Esther y Mardoqueo actuaron, pero dejaron que fuera Dios quien premiara y quien realmente tomara el control de la situación en ese momento. Así que recordemos cuando estemos en momentos difíciles, cuando nos miremos, ¿verdad? Que no hay salida, es con el Santo Espíritu de Dios que vamos a poder ser vencedores. Y para ir concluyendo, ¿verdad? Al cerrar este episodio, hemos visto que el capítulo 6 de Esther no solamente es una historia antigua, sino que es un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos, nuestras luchas con el orgullo, nuestra necesidad de humildad, las ocasiones en las que hemos sido probados en nuestra fe y las ocasiones que hemos sido probados también, vuelvo a decir, en la fe. Y también reflexionamos sobre esos momentos donde tuvimos que honrar a quienes según nosotros no lo merecían y cómo incluso las heridas pueden ser herramientas en las manos de Dios para formar nuestro carácter. Aunque el nombre de Dios no aparece en el texto, su presencia es innegable. Gloria al Señor. Él está orquestando cada detalle, incluso en el silencio. Que este capítulo nos recuerde que aún en los momentos en que no lo vemos, Dios está obrando. Amén. Así que me despido de ustedes. Será hasta un nuevo episodio donde, ¿verdad? Volvamos con otro capítulo de la Biblia para seguir reflexionando acerca de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendiciones a nuestra amada audiencia, un saludo y muchas bendiciones.